Misión Carácter. El poder de la transformación. Hola, bienvenidos a este su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. Y hoy continuamos con una serie de programas con principios que están transformando vidas. Nuestro invitado muy especial de hoy, Juan Carlos Uría, filósofo, psicólogo y entrenador de la red, quien ha llevado estos principios durante muchos años y en diferentes lugares. Juan Carlos, bienvenido a este programa Misión Carácter. Dani, muchas gracias. Como siempre es un enorme placer estar acá y hoy también muy contento porque sé que vamos a trabajar un principio que va a ser de mucho provecho para la gente. Bueno, y esperamos que usted esté siguiendo estos principios y el de hoy tiene una connotación muy importante y que nos va a ayudar siempre al cumplimiento de la visión, que es el paquete que estamos viendo a través de estos programas. Juan Carlos, el principio de parámetros, ¿cuál es ese principio? Muy bien, entonces a mi modo de ver es cuando arrancamos como a hablar de los principios administrativos. Hemos dejado atrás en visión los principios que tienen que ver con la persona, que pues, lo que decíamos del pensamiento adecuado, la actitud, las emociones, y ahora entramos en una fase nueva y es que, fíjate, cuando yo me domino, ahora puedo empezar a dominar mi quehacer, ¿cierto? Entonces, el primer principio que habla de dominar el quehacer se llama parámetros y tiene que ver con esto, con algo muy importante. En la vida hay que aprender a establecer límites. Los límites son funcionales, son muy importantes. Los límites marcan hasta dónde puedo ir yo y hasta dónde puedes ir tú. Los límites, llamados parámetros, también establecen el hecho de que tengamos las expectativas claras. ¿Qué espero yo de ti? ¿Qué esperas tú de mí? En la casa, en la vida de hogar, hay que establecer parámetros. En la vida de pareja debemos tener parámetros. Entonces, en general, lo que el principio nos dice es que el arte de establecer los parámetros, ese es el principio como tal. Los parámetros, al ser marcas que establecemos en la vida, pueden cambiarse. Pueden cambiarse. Puede que tú y yo hoy nos entendamos de esta manera, pero mañana puede que pase un suceso o que hayamos crecido o lo que sea y cambiamos el parámetro. Eso entonces nos obliga a pensar lo siguiente, los parámetros no son fijos. Pero lo que sí es fijo, lo que es un principio fundamental es aprender a establecerlos. Esa es la parte sabia del principio. Sí, porque si no sería un desfogue de situaciones, no habría como ese hasta dónde voy yo y a dónde comienza el otro. O sea, sería... Pero en términos de visión, ¿cómo aplica eso dentro de la visión que yo tengo en las expectativas de mi vida, de lo que yo voy a hacer, Juan? Muy bien, en términos de la visión, los parámetros son los que le dan como el carril por donde debe ir la visión, tu visión. Entonces es importante aprender a establecerlos porque, por ejemplo, un primer parámetro interesantísimo en la visión es que si yo me voy a dedicar por entero al propósito, que es el propósito de mi vida, pues habrá muchas otras cosas interesantes en la vida, inclusive muy sabias, inclusive muy trascendentes, pero no forman parte de mi interés. Entonces yo tengo que empezar a establecer parámetros. Cuando tú tienes parámetros claros, sabrás que vendrá la gente a tu vida a proponerte cosas, a decirte, oiga, ayúdenos en. Y entonces la gente que no tiene parámetros ayuda a todo, pero no adelanta nada de su visión. La gente que tiene claridad en su visión tiene un parámetro muy claro y dice, pues mira, es bonito, es agradable, me interesaría, pero no estoy en eso, yo ando es en esto, ¿ves? Entonces te permite como saber hasta dónde vas y hasta dónde no vas, cuánto se puede contar contigo y cuánto no. Esos son los parámetros aplicados a la visión. Entonces regulan mucho como el camino por donde debe ir la visión. Los parámetros son muy parecidos a lo que vemos en las carreteras, que son como las marcas que ponen en las carreteras, en los bordes que te van señalando, por aquí va la carretera. No hay nada peor, por ejemplo, que conducir en una carretera sin ningún tipo de señal. Ya no solamente las señales preventivas o informativas, sino en el piso no hay trazado. Esos son los parámetros, los que marcan, por este lado se sube, por este lado se baja, por este lado vamos en estos países, pero si estuviéramos en otros países donde se conduce al revés, iríamos al revés. Entonces los parámetros marcan como por dónde debe ir la visión. ¿Cómo puedo yo empezar a diseñar esos parámetros, Juan? ¿Cuál es el ejercicio de la definición? Porque si bien entendemos que hay que poner lineamientos, pues muchas veces como no estamos acostumbrados
o no tenemos ese hábito en nuestras vidas de estar reflexionando sobre nuestra propia visión, cómo llevarlo a esa vida práctica. Muy bien, los parámetros son lo más práctico que existe, Jardani, porque nada en la vida puede funcionar sin parámetros. De hecho, por ejemplo, las investigaciones nos demuestran que el ser humano se siente mucho más seguro cuando hay límites, cuando yo sé hasta dónde ir, cuando sé qué es lo que esperan de mí. Es como si tú entras a trabajar hoy en un sitio, pero no te dicen qué tienes que hacer. Entonces, pues, de pronto lo que estoy haciendo, de pronto eso es. O sea, juegas a adivinar un poco. Eso no te da seguridad ni certeza. Por eso, lo más práctico en el mundo de los principios son los parámetros. Tú te tienes que acostumbrar en la vida a poner parámetros en todo. En todo significa que, por ejemplo, tu casa, y tú eres papá, tú eres la cabeza de una familia, tienes que poner parámetros. Parámetros de a qué hora se entra, a qué hora se sale, a qué horas comemos, en dónde comemos. ¿Ves? Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo recién me casé, yo venía de vivir solo, y entonces yo no tenía costumbres ni hábitos, por ejemplo, de la mesa. Yo no tenía ni mesa siquiera. Y cuando llego al matrimonio me encuentro a mi esposa donde ella sí, la mesa y que hay que comer en la mesa, a mí me parecía eso terrible. Y fue un parámetro que por supuesto ella ganó, porque es obvio que cuando vienen los hijos es un lugar interesantísimo para charlar, para conversar. Cuando hay invitados, tú no te llevas a los invitados a la cama a comer, ¿ves? Ni los sientas en el piso. Entonces, son parámetros para la vida cotidiana. Por eso son básicos. Que se establecen allí en nuestras vidas. Bueno, es interesantísimo, pero vamos a pasar a otro bloque más adelante y vamos a ver todo lo que tiene que ver con los beneficios de tener estos parámetros en nuestras vidas. Así es que no se mueva de su lugar, ya regresamos en Misión Carácter, el poder de la transformación. Misión Carácter. El poder de la transformación.